Hablemos hoy del azúcar, de ese azúcar añadido, del dulce. Datos interesantes que te voy a dar. México, por ejemplo, es el país número 1 en obesidad infantil y es el país número 2 en obesidad del adulto después de Estados Unidos. Y Colombia obviamente no se queda atrás, también hay grandes índices de obesidad. A mucha gente no le conviene que sepamos lo dañina que es el azúcar, este dulce asesina de nuestro siglo, el azúcar. Y a los laboratorios, ¿crees que les conviene que sepamos del daño que hace el azúcar? Hazte esa pregunta. Pero no nada más el azúcar, o sea, estamos hablando de toda una serie, todo un sistema de industria farmacéutica. Creo que este tema movió a la gente porque es un cuestionamiento que realmente tenemos. Bueno, el azúcar es una debilidad humana que todos tenemos, me incluyo, o sea, lo dulce me seduce y empiezo a comer dulce y no puedo parar. Pues hay una razón de ello. Hablemos de eso. El episodio está dedicado a entender bien el tema del azúcar por nuestra salud, claramente. ¿Por qué será que se le dice el gran asesino? Revisando muchos artículos y eso del gran asesino del siglo, el dulce asesino está por todas partes en los documentos científicos y en los documentos médicos. Mira, hasta antes de la Segunda Guerra Mundial, la realidad es que la obesidad no era un problema en el mundo. No existía obesidad en el mundo de la manera como hoy existe. Y realmente a partir de poco después de la Segunda Guerra Mundial tenemos esta epidemia. Y con ella todos los problemas de diabetes, de hipertensión, de arteriosclerosis, incluso cáncer, que está relacionado directamente con esto mismo, con este tema del azúcar. ¿Se dispara el consumo de azúcar después de las guerras mundiales? Sí, pero tiene sus razones. Entre otras cosas, se mecaniza la producción del azúcar. Así es, toda la zafra de azúcar, los ingenios azucareros, previo a eso levantaban la caña del azúcar simple y sencillamente a mano y después diseñan máquinas, empieza a hacer esto una producción masiva y de ahí empieza a inundarse el mundo con el azúcar. Claro, pero si nos vamos al origen, los seres humanos cuando estábamos desarrollándonos, estábamos en las selvas, mira el acceso que teníamos como especie cuando éramos en el periodo paleolítico, se calcula que era alrededor de 22 cucharaditas de azúcar al año, nada más. Teníamos nada más acceso a azúcar de la fruta de temporada, claro. Además, competías con todos los demás animales. En el momento en que precisamente esa fruta maduraba, pues primero llegaban, las jirafas, los elefantes, los simios más poderosos que nosotros. Y a nosotros nos tocaban los restos. Claro, entonces, eran 22 cucharaditas al año. Qué increíble porque ¿cuántos gramos es una cucharadita? Más o menos estamos hablando de unos 5 gramos, nada más que eso. La evidencia científica dice que deberíamos de consumir no más de 50 gramos al día. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud reduce esto a la mitad. Eso quiere decir que deberíamos de consumir no más de 25 gramos como consumo máximo al día. Bueno, ya ahí te va. Entonces, ¿qué pasa de esa evolución del hombre paleolítico para los principios de los 1800? El promedio de lo que consumíamos era alrededor más o menos entre 4 y 5 kilos. Pasamos de 22 cucharaditas al año a 5 kilos al año. Y hoy, en Estados Unidos, ¿cuál es el consumo promedio? Más o menos estamos hablando de 65 a 80 kilos al año de azúcar. O sea, estás hablando de que por lo menos la gente está consumiendo medio kilo diario de azúcar. En Estados Unidos, como referente, y México también, va muy de cerca porque están muy pegados por ser frontera, por supuesto. Por eso tenemos los problemas de obesidad que tenemos, no solamente Estados Unidos, México, sino también Latinoamérica. En el top 10 de los países que más diabetes tienen en el mundo, que más azúcar consumen en el mundo, está precisamente México, Brasil, Estados Unidos. Ejemplo, México es el país número 1 en obesidad infantil, el país número 2 en obesidad del adulto.
y Estados Unidos también tiene el 1,2, pero al revés. Y el mayor consumo en el mundo de refrescos, claro, per cápita, o sea, por individuo, porque no es que la gente agarre el azúcar y digas, me voy a echar 80 kilos de esto al año, sino que está escondido en todos los ingredientes que nos produce la industria. No estamos hablando del azúcar que viene en un mango o en un plátano. Eso no es el problema es el azúcar refinada. Bueno, si te vas al hombre paleolítico, ahí es donde venía el azúcar, en la fruta, claro, y la quemabas, por supuesto, porque además había que caminar enormes distancias para poder encontrar precisamente esa fruta, esa fuente de azúcar. El problema no es la fruta, aclaremos desde el principio, porque cuando la gente empieza con esto dice, es que el plátano engorda. No. La fruta es un excelente alimento. No la consumas en jugos porque de esa manera evidentemente estás quitándole mucho de esa fibra. Y tienes una carga enorme de vamos a decir, a producir una elevación importante de la glucosa en tu organismo, en tu sangre. ¿De acuerdo? No es el problema, al contrario, de ahí debería venir nuestra única fuente de azúcar. Yo no conozco a nadie que haya engordado por comer muchos mangos, no que tenga diabetes por comer plátanos, por ejemplo. ¿No es correcto? O sea, no es así. Ahora, vamos, quiero que lo entendamos. Entonces, de entrada, estos 80 kilos de azúcar al año vienen porque está escondida el azúcar. Y no solo azúcar tal cual, sino en jarabes y otros ingredientes y otros nombres que se usan para esconder esos azúcares. Tenemos una epidemia de obesidad, una epidemia de diabetes en el mundo, cosa que nunca antes en la historia había ocurrido. Está matando a la gente. El punto es, a ver, primero cuando tú leas una etiqueta, o sea, ahí no te va a decir azúcar, 80 kilos de azúcar. No. Esto va a venir escondido, no sé, 30, 40 nombres diferentes, como puede venir. Exactamente, si los primeros 3 ingredientes que tiene ese producto no los entendería tu abuela, no te comas ese producto. Ni con una lupa a veces se pueden leer los ingredientes de esos productos. Imagina. Por ejemplo, México, Argentina, Colombia, las etiquetas que dice exceso de azúcar, exceso de grasa, exceso de sodio. Ya me ha tocado amigos que me dicen que todo dice exceso, pues todo hace daño, pues ya me da igual. Y como que uno los ve y dice, este pelo. El ejemplo específico es el jarabe de maíz de alta fructosa, que capaz lo has leído por ahí. Bueno, ese es un veneno. Ese es peor que el azúcar refinado. Un veneno literal. ¿Sabes dónde empieza realmente la explosión de diabetes y obesidad? Diríamos que en 1984. Las 2 grandes refresqueras del mundo, Coca-Cola, Pepsi, decidieron agregar el jarabe de maíz de alta fructosa a sus productos porque costaba menos. De esta manera bajaron los precios, bajaron los costos de su producto para que tuvieran más ingresos. Y a partir de entonces, pues es lo que hoy conocemos. Claro, incluso leeremos la etiqueta de Coca-Cola o Pepsi o Fanta o podría ser cualquiera, no sé, la que sea. Nos encontramos que dice cuántos gramos trae de azúcar añadida y menciona que trae jarabe de alta fructosa, pero no dice cuánto. Porque la ley dice que no hay necesidad que lo documenten. Entonces el tema del etiquetado podríamos platicar un largo rato sobre eso, si sirve, si no sirve, pero la realidad es que estos productos tienen muchos elementos químicos ocultos que no te estás enterando. Y por ejemplo, puede decir este refresco reducido en azúcar, es lo que dice pero trae jarabe de alta fructosa. Entonces, reducido en azúcar, pero puede tener un montón de este jarabe de maíz de alta fructosa. ¿Se entiende? Y entonces ahí es donde es como un truco. No me estás diciendo toda la verdad. No te están diciendo todo. Reduciste el azúcar. Sí, muy bien, es cierto. Muchas gracias. Pero no me estás diciendo cuánto jarabe trae de esta fructosa.
Esto me suena a mí como un novio que te dice, no, ya no estoy saliendo con mi exnovia, pero sale con otras. Pero no lo dijiste. Nada más le dijiste, con la exnovia ya no. O sea, con la que te diste cuenta ya no sale. A ver, después de la Segunda Guerra Mundial, Europa está devastada, no hay alimentos. Está en una situación de pobreza realmente terrible. Al mismo tiempo, en Estados Unidos empieza a haber una enorme frecuencia de muertes por infartos cardíacos. Entonces empieza a haber un cuestionamiento. Es ir a ver por qué en Europa no hay esos infartos que en Estados Unidos sí los hay. Y entonces surge este personaje genio villano que es Ansel Keys, que él dice, bueno, es que seguramente esto tiene que ver con el consumo de alimentos. En Estados Unidos consumimos mucha carne, consumimos muchas grasas y probablemente por eso es que tenemos esta frecuencia de infartos. Y él hace un estudio que se llama el estudio de los 7 países. Originalmente no eran 7, originalmente eran 3 y México, por ejemplo, estaba incluido en esos 13 países. Donde empieza a evaluar toda esa situación y dice, bueno, ¿por qué es realmente el consumo? En lo que él concluye es que el culpable de esta epidemia son las grasas. Pero eso no era cierto, eso fue un engaño. Hubo simultáneamente un grupo, una fundación que estaba patrocinada precisamente por los grandes dulceros y las refresqueras. Ellos mismos diseñan un estudio y literalmente le piden a 3 médicos de Harvard en ese momento que lo publique en la revista más prestigiosa de medicina que hay, pues prácticamente a nivel mundial. Les dieron todos los datos, cuánto les pagaron por hacer esto, el equivalente, no sé, $6,000 que hoy en día equivalen, serían más o menos $50,000. ¿Y qué es lo que sucedió? Estos médicos en ese artículo culparon a las grasas en lugar de haber culpado al azúcar, que era realmente la responsable de todo esto. ¿Cuánto duró esto? Este artículo se publicó en 1967. Esto se arrebata en el 2015. ¿Tú sabes cuántos cientos de miles de muertes se pudieron haber evitado? Millones. Simplemente si se hubiera enfocado el tema en el azúcar y no en las grasas. Claro, que tampoco estamos diciendo que la grasa saturada sea bueno y muy saludable. No, pero hubo que hacer una transformación. Si en ese momento empieza a culpar a las grasas, pues ahora sí que se llenó el mercado de todos esos productos bajos en grasa. Y se convierte en una moda light. Todo el mundo está buscando consumir productos bajos en grasa. Pero, ¿cómo tenías que sustituir la grasa? ¿Con azúcares? ¿No había otra forma? Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Tenemos esta enorme adicción a los azúcares en los alimentos que consumimos. Claro, ya no sabes qué comer, ya no sabes a quién preguntarle, de tanta información falsa que hay, hasta artículos médicos hay con información falsa. Tenemos que estar conscientes de que esto es un tema individualizado. No tienes la misma genética que yo, por ejemplo. Es posible que para ti una dieta baja en carbohidratos, alta en proteína, te funcione muy bien. Pero a mí puede ser que me funcione otra cosa. Puede ser al revés, puede ser a otra persona que sí le funcione muy bien. Entonces, regresando al tema, de ahí viene todo este tema de los productos light, de los productos bajos en grasa. Y se disparó el consumo del azúcar y se disparó convenientemente para quienes lo producen.